Nuestra exposición está formada por tres temas. El primero, la zona noroccidental en el clásico y el posclásico de Marie Herz. El segundo, áreas de interacción del noroeste mesoamericano, consideraciones y tiestos de Peter Jiménez. Y el tercero, la frontera norte de Mesoamérica y la cultura Bolaños de María Teresa Cabrero. Recordemos que la historia mesoamericana ha sido dividida en tres periodos históricos. Primero, el preclásico o formativo. Segundo, el clásico. Y tercero, el posclásico. Los tres abarcan un periodo aproximado de 3000 años, 1500 antes de Cristo y 1500 después de Cristo. El periodo preclásico está formado por el preclásico temprano, por el preclásico medio y por el preclásico tardío. El preclásico medio, que también es llamado formativo medio, incluye el occidente de México. El aumento de las desigualdades sociales es un sello distintivo del formativo medio, con grupos de élite que tienen una relación más estrecha con la distribución más amplia de artículos de lujo, así como la capacidad de financiar la arquitectura pública y de monumentos como juegos de pelota y tumbas. En el periodo clásico también tenemos tres divisiones. La primera es el periodo clásico temprano, que vio el apogeo de Teotihuacán. Aquí se sitúa también el oeste de México, Teuchitlán. El posclásico tiene dos subdivisiones, el posclásico temprano y el posclásico tardío, que cuenta con sitios en el oeste de México como Tzintzuntzan. La zona noroccidental mesoamericana se encuentra en esta región del país. Su eje central es la Sierra Madre Occidental, que va entre los límites de Sinaloa y Chihuahua, Sinaloa Durango, Nayarit Jalisco. Desde el río Santiago, como podemos ver en este mapa, desde el río Santiago, que pasa cerca de Guadalajara y desemboca en Nayarit, en el mar, desde el río Santiago hasta el río Fuerte, casi en los límites entre Sonora y Sinaloa. Y desde los altiplanos centrales de Durango, esta zona, y de Zacatecas hasta el Pacífico. Aquí vemos la zona. ¿Cómo fue la cohesión de estas sociedades? El autor nos dice que los serranos que vivían en estas zonas mantenían comunicación con los costeños, que en este mapa está pintado de verde, con los costeños. Lo evidencian las similitudes en su cerámica y figurillas, así como la presencia de conchas de este lado de la sierra.
Se dieron fluctuaciones de la frontera en la historia de esta zona. Se dieron movimientos de colonización hacia el norte y luego de repliegue hacia el sur a consecuencia de lo que estaba pasando en el altiplano central. Nuestra zona noroeste tiene subdivisiones. Por ejemplo, la subdivisión llamada la cultura chalchihuites, que está representada con este sombreado. Ocupó el lado este de la sierra, en Durango y Zacatecas. Algunos los circunscriben solo al territorio oriental. Aquí se toma la acepción amplia, la cual se subdivide en 4 partes. Desde el Alto Xúchitl, entre los límites de Durango y Zacatecas, hasta el Valle de Malpaso en Zacatecas, junto a Aguascalientes. La presencia mesoamericana se desarrolló aquí durante los 9 primeros siglos de nuestra era. B. El Valle de Juchipila y del Teúl hasta el río Lerma-Santiago. Sus habitantes se conocen como caxcanes. C. Del Valle de Gaudiana hasta el límite con Chihuahua. La presencia mesoamericana ahí perduró durante el posclásico temprano, acabándose posiblemente hacia el siglo XIII. Y D. Al suroeste del Teúl y de Juchipila, en el cauce del río Mezquitic-Bolaños, hubo una avanzada de gentes de la tradición Teuchitlán que se ubican cercanos al volcán de Tequila, donde el estado de Jalisco parece estrangularse. La otra subdivisión son las culturas costeñas. Las variaciones fluviales y otros fenómenos meteorológicos hacen que la permanencia de los vestigios de los asentamientos humanos en esta zona costera sean inestables e inciertos. Aquí también podemos distinguir 3 subunidades y territoriales. Primera, entre el río Santiago y el río Piaxtla, que cruza por el pueblo de San Ignacio, Sinaloa, en esta zona. Segunda, alrededor del río Culiacán, en la parte central del estado de Sinaloa, que fue colonizado más tardíamente por poblaciones mesoamericanas durante el periodo Aztatlán, en el Clásico tardío y Posclásico temprano. Esta zona, al momento de la conquista, estaba densamente poblada. Nuño de Guzmán llegó hasta Culiacán y ya no fue más al norte. En 1521 ya era aquí la frontera. Habíamos dicho que llegaba hasta el Río Fuerte, pues en 1521 se había contraído la frontera a la altura de Culiacán. Y la tercera
es alrededor del Río Fuerte, como dijimos. Fue la más breve ocupación mesoamericana y también se dio en el periodo Aztlán. La tercera subdivisión es la parte central de la cordillera. La parte central de la cordillera. Entre Chalchihuites y la costa. Sería esta parte azul. De esta zona se ignora casi todo. Ahí viven tepehuanes, coras y huicholes, como dice la autora. Estos pueblos, anteriores a los tres que acabo de mencionar, podrían representar reductos mesoamericanos que se quedaron en la zona después del reflujo. Otros habrían sido pueblos no mesoamericanos que habrían aprovechado el retiro de los mesoamericanos para apoderarse de las nuevas tierras. Breve historiografía. Los trabajos del noroeste se han podido contextualizar dentro de parámetros más regionalistas gracias a los avances de los trabajos en zonas aledañas. Ya no es necesario recurrir solo a los teotihuacanos, toltecas, tarascos o mexicas. Esta zona es de las menos conocidas de Mesoamérica. En la región duranguense solo se ha excavado en La Ferrería. En Zacatecas está La Quemada. Gamio estuvo en Chalchihuites. La Universidad de Illinois ha hecho varios trabajos en el sur de Durango y en el río de Mezquitic. El INAH ha estado en el sur de Zacatecas. La autora y compañeros belgas hicieron trabajos en la zona de Huejuquilla, en el río Chapalagana y en el cerro del Huistle. Los descubrimientos de estas zonas permiten afirmar que fueron los toltecas chichimecas históricos antes de emprender su migración hacia el sur y de que fundaran Tula, los portadores de esta cultura. Es muy probable que hayan coexistido pueblos no agricultores con los mesoamericanos y también pueblos plenamente agricultores, pero con una cultura material muy distinta a la chalchihuites. En la franja costera los trabajos arqueológicos fueron de gran calidad. En 1929 se buscaron y no se encontraron evidencias de que existiera por allí un corredor cultural entre Mesoamérica y el sureste de los Estados Unidos. En los años 40 se excavó un montículo funerario cerca de Guasave, Sinaloa, al norte del estado. También en toda esta zona que se conoce como Horizonte Aztlán se encontraron muchas vasijas de cerámica. Asimismo, en los años 50 se excavó en Amapa, Nayarit, encontrándose gran variedad de objetos de cobre. Durante los 9 primeros siglos de nuestra era, prevalecieron un regionalismo conservador y un aislamiento notable, salvo los contactos con la costa. Los inmigrantes llegaron de los valles centrales de México, encontraron fuerte oposición por parte de los nómadas y desarrollaron medios de defensa ante los repentinos ataques. Asimismo, se dieron guerra entre los mismos portadores de la cultura chalchihuites, pues practicaban entre ellos las guerras floridas.
Hay evidencia arqueológica y vestigios de empalizadas llamadas Zompantli, donde colgaban las cabezas de los sacrificados. En la época colonial aún se dieron estas guerras entre coras y guaynamotecas. En el valle de Malpaso hubo una élite guerrera dedicada a dar protección y que hacía guerra sacralizada. En el cerro del Huiztle, hacia el siglo VI, hubo zompantlis. El periodo mejor conocido es el comprendido entre el 550 y el 900, y se le llama también fase altavista, ahí cerca del pueblo actual de Chalchihuites. En este periodo se da un aumento de la población. En el Cerro del Huiztle se da la tercera fase de su ocupación. Disminuye el uso de conchas a favor de los adornos de piedra verde. Aparecen objetos de cobre traídos de la costa. Las construcciones se orientan astronómicamente. En el siglo IX, los mesoamericanos abandonan la parte central de esta región Chalchihuites, pero no las que están al norte y las que están al sur. La autora se pregunta si acaso son los migrantes tolteca chichimeca que fueron a fundar Tula los que abandonaron esta región. Así lo sugiere la identificación de técnicas pictóricas y el uso de cobre y turquesa que los norteños habrían introducido en el centro, como los chacmoles, el zompantli y la sala de las columnas. Ningún sitio parece haber logrado imponer su hegemonía y unificar políticamente el territorio chalchihuites. Desde un poco antes de nuestra era, Desde un poco antes de nuestra era se establecieron los primeros mesoamericanos al sur del río Piaxtla, el río Piaxtla, que está aquí más o menos donde está el punto de Chametla. Su cerámica se relaciona con la cultura chalchihuites y con el occidente. Hacia el 600 y 900 se inició el llamado Horizonte Aztatlán, perdón. La frontera se extendió al norte hasta el río Fuerte, por los Mochis. El horizonte de Aztatlán, que va del 750 al 1200, significó el punto álgido de la ocupación prehispánica en Sinaloa. En Culiacán hubo prósperas ciudades, dominando muchas aldeas cercanas. En el periodo Aztatlán, los muertos se enterraban ya en cementerios separados de los sitios habitacionales. Después, los muertos fueron sepultados bajo las casas. Las relaciones entre la costa y el centro de México están atestiguadas por la cerámica. Algunos piensan que fue por la migración de un pequeño grupo y otros opinan que se debió a una compleja red comercial dominada por gente del centro. Pero al final del posclásico temprano,
final del Aztatlán, año 1200, la zona norte de Culiacán, como ya lo dijimos, vuelve a aislarse. El tema de la interacción entre las distintas sociedades propusieron una serie de culturas cerámicas. Para esta zona de la frontera septentrional fueron las culturas chalchihuites, Malpaso, Loma San Gabriel y Bolaños Juchipila. La idea retomada por el arqueólogo Hertz de incluir la quemada y el nayar dentro de la cultura chalchihuites debe considerarse como no exacta. En términos cerámicos y a grosso modo, se puede decir que el Cerro del Huizle tiene claros indicadores de alguna relación con chalchihuites, por lo menos entre los años 500 a 900. Pero, ¿acaso esos datos cerámicos constituirán indicadores para incorporar tanto el Cerro del Huiste como la Quemada dentro de una cultura o tradición chalchihuites? Muchos arqueólogos lo discuten aún. El arqueólogo Kelly integra un importante horizonte panregional temprano de ocupación mesoamericana básica, de donde surge una serie de desarrollos regionales que el mismo Kelly ahora considera como tradiciones locales. Dentro del área zacatecana y regiones continuas, propuso una esfera septentrional de interacción para el Clásico Medio, como alternativa a los modelos previos que proponían contactos directos entre una periferia, Chalchihuites, y el centro, y por otro, aquellas nociones de un norte marginal y separado de Mesoamérica. En relación con el epiclásico, decoración al negativo denominada Tepozán, la cual rompe abruptamente con la similitud hasta entonces compartidas entre las cerámicas negras esgrafiadas e incisas de la rama Xúchil de Chalchihuites y la Quemada. Algunas representaciones iconográficas del tipo Malpaso son análogas a las de Chalchihuites, lo que indica probablemente una continua interacción entre las dos regiones. El tipo Malpaso guarda semejanzas directas con la cerámica negativo elaborada en el vecino Cañón de Juchipila, los Altos de Jalisco y el Valle de Atemajac, y de hecho sugiere una mayor interacción de la Quemada Valle de Malpaso hacia el sur durante el Epiclásico. Las llamadas placas incisas de la Quemada indican la interacción hacia el sur,
Juchipila, el valle de Atemajac, y al oeste, la cañada de Bolaños y el cerro del Huiztle. En él, ambas regiones se distinguen claramente en su cerámica. Tipos Vesubio, Michilia y Xúchitl en Chalchihuites, frente a tipos Tepoztlán, Rojo sobre Bayo en Malpaso. En términos cerámicos, la rama Xúchitl de Chalchihuites se observa en la región del Huiztle y en los sitios de La Florida y Totoate en la cañada de Bolaños. En tanto, la quemada parece estar más vinculada al cañón de Juchipila, Los Altos y el valle de Atemajac. Hay que recordar que hacia el 600 después de Cristo se dan una serie de cambios a lo largo y ancho del área occidente, desde la presencia sedentaria mesoamericana en la lejana rama guadiana, los apogeos de la rama Xúchitl en Chalchihuites, la intensa interacción entre el noroeste del Bajío, los Altos y el cañón de Juchipila, el complejo Ixtépete, el Grillo en el valle de Atemajac, la fase Sayula en la cuenca del mismo nombre, el complejo Lupe en Zacapu, Michoacán, y el ocaso de la tradición de las tumbas de Tiro. Nuestras respectivas regiones fueron transformándose conjuntamente dentro del epiclásico. De aquí podemos preguntarnos si las grandes redes de interacción del occidente del posclásico temprano no tuvieron sus antecedentes estructurales en redes de interacción del epiclásico. La frontera norte y la cultura Bolaños. María Teresa Cabrero considera que es tiempo de dejar de lado los términos de frontera y Mesoamérica. Dice que la definición de Mesoamérica sirvió en su momento, pero que ya hay que dejarla. Los últimos estudios nos permiten advertir en el occidente y norte de México la presencia de diversas culturas, cada una con su propia idiosincrasia, no menos importantes que las típicamente mesoamericanas. Su desarrollo dependió en gran parte de la adaptación al ambiente natural, donde evolucionó en conjunción con otros factores sociales, económicos e ideológicos. La autora trata de decir que las culturas, pueblos o sociedades que existieron en el norte y el occidente de México deben mostrar su propia cronología y su propio nivel de desarrollo sin tener que recurrir a los horizontes culturales propuestos para Mesoamérica. La cultura Bolaños se desarrolló a lo largo del cañón de Bolaños, que corre de norte a sur a partir del valle de Valparaíso, en el suroeste de Zacatecas, hasta la confluencia con el río Santiago, en los límites de Jalisco y Nayarit. Posee características del occidente y del norte de México. Uno de los factores para la colonización de la región fue el interés de los pueblos del centro de Jalisco por establecer contactos comerciales con la zona de Chalchihuites,
donde se explotaba la piedra verde, considerada sagrada por representar el agua, la vida y la fertilidad. Establecieron una ruta comercial que les permitió intercambiar objetos, ideas y conceptos con los integrantes de las caravanas provenientes del centro de México, quienes se dirigían a los yacimientos de turquesa de Nuevo México. La ocupación del cañón se inició en los primeros años de la era cristiana hasta alrededor de 1120. Momento en el que decaen los asentamientos y fueron abandonándose hasta que en 1260 la cultura y sus asentamientos habían desaparecido totalmente. Se ha dividido en dos grandes periodos. En el primero, a partir del 35 al 440, sobresale la costumbre mortuoria de entierros en tumbas de Tiro. Y durante el segundo, del año 500 al 1120, hubo un cambio social y cultural debido a la entrada de grupos procedentes del norte de filiación probable con los tepehuanes. En ambos periodos se observó la influencia de otras culturas al norte desde Chalchihuites y La Quemada, al sur desde la zona central de Jalisco y el oeste de Nayarit. La migración de grupos procedentes del centro de Jalisco ocuparon el Cerro del Piñón y frente a este, a orillas del río que atraviesa el cañón, fundaron Pochotitán. En el primero se establecieron el gobernante, rodeado por su grupo de poder, los dedicados al culto, los artesanos ceramistas, y los que elaboraban objetos de piedra, obsidiana, pedernal y piedra volcánica. En el segundo, aprovecharon el terreno plano que ofrecía la margen del río para construir un conjunto circular cuyas funciones serían efectuar las transacciones comerciales con las caravanas de comerciantes que pasarían por el río en ambas direcciones. En ambos sitios, Pochotitán y El Piñón, se construyeron tumbas de Tiro. Un segundo grupo continuó su marcha hacia el norte, hasta llegar al inicio de este en el Valle de Valparaíso. Fundaron conjuntos circulares y tumbas de Tiro. Los sitios de este asentamiento son La Florida y Las Pilas. Aquí se ubica el Cerro de Colotlán. Desde el inicio de su desarrollo, la cultura recibió la influencia de Chalchihuites, reflejándose en un alto nivel de perfección. Este tipo cerámico también aparece en los Altos de Jalisco, donde se identificaron tumbas de Tiro. Por lo tanto, se ignora si se originó en Bolaños o en los Altos de Jalisco. Durante este primer periodo, la ruta comercial se dirige más hacia Nayarit. En el segundo periodo, se presenta un cambio en el patrón de asentamiento. Desaparecen los conjuntos circulares y en su lugar surge un patrón rectangular. Esto se identificó en las laderas de Mezquitic. Lo anterior podría deberse a la entrada de grupos procedentes del norte, muy posible de origen tepehuano. En El Piñón y Pochotitán se observa también un cambio en el sistema constructivo. La ruta de intercambio comercial se extiende hacia la cuenca de Sayula en el sureste de Jalisco. El contacto con La Quemada
propicia la relación con las caravanas de comerciantes procedentes del centro de México que se dirigen hacia los yacimientos de piedra verde de Chalchihuites y a los de turquesa de Nuevo México. En Bolaños se descubrió una orejera con la representación de Tlaloc, prueba del contacto con comerciantes de origen teotihuacano. Fueron especialistas en concha y obsidiana, ambas materias primas inexistentes en la región, pero que llegaban a través de las caravanas de los comerciantes. Su economía se basó principalmente en el intercambio de productos y materias primas. Una de las evidencias arqueológicas que demuestra la actividad religiosa de estas sociedades es el hallazgo de una cabecilla humana de barro, con una máscara de tlacuache y adorno de peyote en las mejillas. Un segundo rasgo arqueológico es la presencia de un objeto de uso desconocido encontrado en el interior de las habitaciones, con frecuencia clasificado como tablillas. Se trata de objetos planos o con una curvatura ligera, muy gruesos, con decoraciones incisas o esgrafiadas diversas. Algunos presentan decoración pintada en rojo. El único ejemplar completo se encontró sosteniendo el cráneo de un ser humano enterrado en algún momento del segundo periodo. Hacia el siglo XII, la cultura decayó, tal vez por procesos sociales y económicos extraños a la región que provocaron su caída y desaparición. La cultura Bolaños es un buen ejemplo de un desarrollo sociocultural propio que recibió la influencia del occidente y el norte de México sin llegar a pertenecer exclusivamente a ninguno de ellos.